Sí se puede ver, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Miren, la última clase veíamos el concepto de función. Sí, veíamos que para que una relación sea función debe cumplir con 3 proposiciones. Teniendo yo dos conjuntos A y B, mi función, todos sus elementos deben pertenecer también al producto cartesiano de A y B. Todos los elementos del dominio de la función deben tener su imagen en el conjunto B, en el conjunto de llegada. Y además, no puede existir dos preimágenes, o sea, la misma preimagen que tenga distintas imágenes, ¿sí? Es lo que nos decía F3. Si dos preimágenes son iguales, sus imágenes también deben ser iguales, no podrían ser distintas. Analizamos el concepto viendo varias funciones, la función parte entera, la función identidad en un conjunto, la función constante, la función característica, la función signo también vimos, ¿sí? Y analizamos pues cómo funciona. Cierro esta primera parte hablando de la igualdad de funciones, ¿sí? Si yo tengo dos funciones, f de a en b y g de a en b, ¿y por qué ya sé que f y g son funciones? Porque ya están escritas como funciones, ¿sí? Si yo solamente pusiera f y g, eh, no sabría qué son, o sea, son conjuntos. O si pusiera f y g funciones, entonces ahí sí ya sé que f y g son funciones. Entonces nota, como están escritas como funciones, f una función de a en b, g una función de a en b, yo ya sé que tanto f como g son funciones. Nota que el conjunto de salida es A, o sea, el dominio de ambas funciones es el mismo conjunto. ¿Sí? La proposición f igual a g es verdadera si y solo si, para todo x en A, la proposición f de x igual a g de x también es verdadera. ¿Sí? Las funciones son conjuntos, ¿no? Entonces, para que estos dos conjuntos sean iguales, deben cumplirse dos cosas. Que los dominios sean iguales, ¿sí? Y que las imágenes también sean iguales, ¿sí? En términos de conjuntos, yo diría que todo conjunto que esté en F debe estar en G y todo conjunto que está en G debe estar en F. O sea, todo par ordenado que está en F debería estar en G y todo par ordenado que está en G debería estar en F, ¿cierto? Pero yo puedo pronunciarlo de otra manera. Y en funciones, ¿sí? Para que dos funciones sean iguales, sus dominios deben ser iguales y sus reglas de correspondencia también. No basta con que las reglas de correspondencia sean iguales, ¿sí? Los dominios también deben ser iguales. Voy a usar otra forma de notar las funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo aquí, sea la función f de x igual a 2x, ¿ya? Si x pertenece a los reales. Esta es una forma de notar funciones. En los libros se puede ver esto. Esto sería equivalente a esto, ¿no? Es una función f que va de los reales, porque dice que x pertenece a los reales, a un conjunto de llegada, le puedo poner r igual, ¿sí? Tomo un x y me devuelve 2x. Y ahora voy a poner este otro conjunto. Sea la función, llamémosle g de x, que igual es 2x, si x pertenece a los reales, excepto el 0. Entonces mi función g quedaría, es una función que va de los reales, exceptuando el 0, hacia los reales. Tomo un x en los reales excepto el 0 y me devuelve 2x. ¿Sí? Pregunta, muchachos. ¿Podría decir que f y g son iguales?
¿Puedo decir que f y g son iguales? No, Ya, ¿por qué no? porque uno es en todos los reales y el otro es en todos menos del cero. Así que ya no cumpliría. Exacto. ¿Qué vendría siendo los reales excepto el cero para los reales? Números enteros. No, no, no. Repito la pregunta. ¿Qué vendría siendo el conjunto de los reales excepto el cero para el conjunto de los reales? Una restricción. No, aparte de eso. Los reales positivos y los reales negativos. Ya. ¿Qué son los reales positivos para los reales? En conjuntos. Un subconjunto. Un Exacto. subconjunto. Muy bien. Y como es un subconjunto, entonces aparece una función restricción. ¿Sí? Entonces yo aquí respondería, mire, como los reales excepto el cero es un subconjunto de los reales, f, sí, perdón, sería g. G es una función restricción de f en los reales excepto el cero. ¿Sí? Entonces no son iguales. Aunque tú podrías decir, pero Inge, si yo hago f de 1, f de 1 es igual a g de 1. Y esto es igual a 2. F de menos 1 es igual a g de menos 1. Y esto es igual a menos 2. Pero nota que tú puedes encontrar f de 0, que sería 0, pero para 0 no existe imagen respecto de g. ¿Sí? Entonces yo no tendría la posibilidad de escribir g de 0. ¿Sí? Entonces no son iguales. Entonces los dominios deben ser los mismos y las reglas de correspondencia también deben ser las mismas. ¿Estamos? Entonces no tiene sentido ir probando uno por uno, ¿no? A menos que nos den ejemplos como los de arriba, en donde eran solo 4 elementos, 4 pares ordenados. Ahí sí, pero ya en los reales, o sea, ¿cómo? Imposible, o sea, ir uno por uno, no se puede. Ni siquiera en los naturales, no se podría. Sí, a menos que te den conjuntos acotados, entre comillas, chiquitos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te dijera los enteros entre el 1 y el 6. Ah, pues está fácil, ¿no? Entonces ahí sí, pues podría ir viendo uno por uno. Pero pues si te digo los reales entre el 1 y el 6, es imposible, tengo que tomar otra decisión, una decisión más general. ¿Sí? Y este teorema pues es el que nos ayuda, ¿no? La igualdad de funciones. Bien. Vámonos acá ahora. Recorrido de una función. Vamos a ver ahora el recorrido de una función. Y primero tenemos que definirlo para poder utilizarlo. ¿Qué es el recorrido de una función, muchachos? Primero tengo una función f de a en b. ¿Sí? Yo sé que tal vez puedes llegar a confundirte y puedes decir que esta vez el recorrido, no siempre. ¿Sí? Si nosotros nos acordamos, si tengo una función f de a en b,
A es el dominio, ¿sí? Para nosotros el dominio siempre debe estar dado. Pero B es el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el recorrido de la función? Mira, el recorrido de f, que lo vamos a representar por rect de f, es el conjunto de todos los y, elementos de b, o sea, elementos del conjunto de llegada, tales que existe un x en A, en donde y es igual a f de x, o sea, y es la imagen de x respecto de f. Dicho de otra manera, es el conjunto, voy a subrayar esto, de todos los elementos del conjunto de llegada que son imagen de al menos un elemento del dominio respecto de la función. ¿Sí? O sea, en otras palabras, muchachos, el recorrido de la función es el conjunto de todos los elementos, ¿sí? Del conjunto de llegada que son imágenes de algún elemento del dominio de la función. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, es el conjunto de de todas las imágenes, muy pocas. Te pongo aquí un ejemplo con dibujitos. Imagínate que aquí tienes A y aquí tienes B. Y entre A y B está actuando una función f. Supongamos que los elementos de A son 1, 2, 3 y 4. Y los elementos de B son 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? Entonces la función f lo que está haciendo es, supongamos esto, 1 con 11, 2 con 10, 3 con 13, 4 con 13. ¿Sí? Luego f sería los pares ordenados 1, 11, 2, 10, 3, 13 y 4, 13. ¿Sí? Es función. No existen primeras componentes que se repitan. Cada uno de los elementos de A tiene su respectiva imagen en B. Y todas estas 4 forman parte también del producto cartesiano de A y B. Esto es una función. Pero el conjunto de las imágenes, ¿sí?, no es específicamente B. ¿Sí ven? Porque las imágenes, voy a ponerle aquí además, 11 es la imagen de 1 respecto de f, 10 es la imagen de 2 respecto de f, 13 es la imagen de 3 respecto de f, y 13 mismo es la imagen de 4 respecto de f. ¿Sí? Y de aquí fácilmente, aunque de acá arriba también lo pude haber hecho, pero de aquí fácilmente puedo concluir que el conjunto de las imágenes, que es lo que le llamamos el recorrido de f, está formado por los elementos 10, 11 y 13. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es el recorrido de la función. Puede haber casos que el recorrido de la función es igual a b, ¿sí? Y puede haber casos en el que el recorrido de la función es subconjunto de b. Pero nunca habrá casos en que el recorrido de la función contenga estrictamente a b, o sea, que b sea un subconjunto del recorrido de f. No habría chance porque no sería función, ¿sí? O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, aquí 14, ¿sí? Porque entonces sus pares ordenados no pertenecen al producto cartesiano de A y B, si le ven. Esta vez aquí hay otro. Y pues no habría chance. Entonces, para limitar esos posibles problemas que puedan aparecer, les mostraré estos dos teoremas que surgen
de la definición y de trabajar con conjuntos. A ver, entonces, teoremas respecto al conjunto de llegada. Si yo tengo una función f de a en b, estas dos proposiciones serán verdaderas. El recorrido de f siempre será subconjunto del conjunto de llegada. Siempre. ¿Ya? Y inclusive hasta podría llegar a ser igual en algunos casos. Pero otra vez, o sea, nunca v es subconjunto del recorrido de f. ¿Sí? Entonces siempre se va a dar que los elementos, si pertenecen al recorrido, pertenecen a b. Y otro siguiente teorema dice que si C es un conjunto, tal que el recorrido de F es subconjunto de C, entonces yo puedo escribirle como una función de A a C. ¿Ya? Si C es un conjunto tal que el recorrido de F es subconjunto de C, entonces a mi función que era antes de A en B, le puedo escribir de A a C. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B también pertenecen, perdón, todos los elementos del recorrido de F también pertenecerán a B y por lo tanto también pertenecerán a C. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo una función G que va, me invento, de un conjunto A, que es el dominio. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, sí se me escucha. Ahora sí, por un lento, pero Sí, se cortó, ¿no es cierto? Sí me apareció aquí el mensaje. A ver, repite esta última parte. Voy a hacer un ejemplo de este último teorema. Entonces, miren, digamos que yo tengo una función G, ¿sí? Que va desde un conjunto A, que le voy a llamar dominio, y su conjunto de llegada, supongamos que es los reales positivos. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, ¿sí? Imaginémonos que el recorrido de f, ¿sí? Es el intervalo, qué sé yo, de 1 a 10. Voy a poner aquí. Supongamos que el recorrido de mi función es una función que va de 1 a 10. ¿Sí? Pero estamos todos de acuerdo que este intervalo es subconjunto de los reales, ¿cierto? Entonces, este teorema nos permite escribir que G es una función de A en R. ¿Sí? Podríamos escribirlo así. Y no habría ningún inconveniente. ¿Sí? O sea, eso es lo que menciona. Porque, mira, todo elemento que pertenezca, o sea, toda imagen, para ser más específico, toda imagen que pertenezca al intervalo de 1 a 10 pertenecerá a los reales positivos. Y todo real positivo, pues, pertenece a los reales. ¿Ya? Ahora, nuestra misión no va a ser encontrar cuál es ese conjunto que contenga a mi recorrido. Más bien sería al revés. Nuestra misión va a ser encontrar los recorridos. ¿Sí? Y mi recorrido va a ser subconjunto del conjunto de llegada. O inclusive hasta igual. ¿Sí? Entonces, nuestra misión será encontrar los recorridos y voy a utilizar esta clase y la clase que viene para analizar recorridos en funciones. ¿Sí? Entonces eso. El recorrido de una función es el conjunto de las imágenes de la función. ¿Sí?
No sé si tienen alguna preguntita. ¿No? A ver. Entonces vamos a hacer ejemplos. Empecemos con unos ejemplos cortitos. Y luego vamos ya con ejemplos más elaborados. Miren, voy a usar una función que ya la conocemos, que ya con esta me parece que es la tercera vez que la usamos. Tengo dos conjuntos, A y B. ¿Sí? A será el dominio de mi función, B es el conjunto de llegada, ojo. Entonces tengo la función f, de pares ordenados 1, 2, 2, 4, 3, 6 y 4, 8. Entonces es una función f de A en B. Esto ya lo analizamos, ¿de acuerdo? B es el conjunto de llegada. ¿Sí? A es el dominio, recuerden. La pregunta aquí es, ¿cuál es el recorrido de f? ¿Sí? Entonces el recorrido de f debería ser el conjunto de todas las imágenes. ¿Sí? Entonces, puede hacer lo mismo, ¿no? Como 2 es igual a la imagen de 1 respecto de f, 4 es la imagen de 2 respecto de f, 6 es la imagen de 3 respecto de f, y 8 es la imagen de 4 respecto de f, entonces el recorrido de la función no es más que el conjunto formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Y nota que 2, 4, 6 y 8, cada uno de ellos, así como pertenecen al recorrido de la función, también pertenecen al conjunto de llegada. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Bien, vamos con otro. Y vamos analizando las funciones que estudiamos la clase pasada. A ver. Dice, mire, sea la función signo que va de los reales a los reales, ¿sí? Otra vez identificando, ¿no? R es el dominio de la función signo. Este R de acá es el conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, X en R, sus imágenes va a ser, si X es positivo, la imagen es 1. Si X es 0, la imagen es 0. Si X es negativo, la imagen es menos 1. Pregunta, ¿cuál es el recorrido de la función signo? De 1 a menos 1 cerrado. ¿Estás segura? O sea, tú me dices el recorrido de la función signo es esto. Sí. Porque solo se tiene esos números en la función. Pero si yo escribo el intervalo de menos 1 a 1, estoy hablando de esto. O sea, estoy hablando del menos 1, del menos 0.9, del menos 0.5, Ah, ya. del Entonces ahí 0. sí sería, entonces, 1, 0 y menos 1. Exacto. No puedo decir que son intervalos, ojo, cuidado ahí. O sea, las únicas imágenes, menos 1, 0 y 1.
¿sí? Porque 0 es la imagen de 0 respecto de la función signo, ¿sí? 1 es la imagen de x respecto a la función signo cuando x es positivo, ¿sí? Y menos 1 es la imagen de x respecto a la función signo cuando x es negativo, ¿sí? Entonces, positivos, negativos y el 0 pues conforman todos los reales, ¿no? Entonces su recorrido es este. Menos 1, 0 y 1. Miren. Ahora, si x pertenece a todos los reales exceptuando el 0, ¿cuál sería el recorrido de la función signo? Uno y menos uno. Exacto. Menos 1 y 1. ¿Sí? Porque estoy exceptuando al 0. Entonces solamente me quedaría con positivos y negativos. Cuando x es positivo, su imagen es 1. Cuando x es negativo, su imagen es menos 1. ¿Se acabó? ¿Sí? ¿Preguntitas? Si tienen dudas, accedan nomás al micro y preguntan, ¿ya? Sin miedo. Vamos a ver otro. A ver, otra función de las que vimos ayer. Miren, dice. Sea h la función que va de 1 cerrado a 2 cerrado a los reales, que tomando un x que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, su imagen es la parte entera de x. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿cuál es el recorrido de la función h? Entonces voy a poner aquí, ¿no? El dominio de h, estamos claros que es el intervalo cerrado en 1, cerrado en 2. ¿Sí? Intervalo cerrado. Entonces, yo tengo que analizar la función parte entera, ¿sí? Si nos acordamos de la función parte entera, voy a regresar acá a nuestra definición. Aquí dice que la imagen de un número real respecto de la función parte entera es el mayor número entero menor o igual a dicho número real, ¿sí? O sea, lo que subraya acá arribita, ¿sí? X es un real y está acotado por abajo por un número entero, el mayor número entero menor o igual que dicho número y superiormente por ese entero sumado 1, ¿sí? O sea, por el que le seguiría, ¿no? En el orden. Entonces, viendo nuestro dominio, yo voy a tener que analizar de la siguiente manera, mira. Si x está entre 1 y 2, y si x es igual a 2, ¿sí? Así es como me tocaría analizarlos. Si tú ves, estoy analizando todo el intervalo, pero en dos partes. ¿Por qué no directamente de 1 a 2? Porque si vemos la función parte entera, para los x entre 1 y 2 sería 1, pero para 2 sería el 2. Entonces yo no podría tomar directamente así, de 1 a 2. Me toca dividirlos, tal y cual como dice la definición de función parte entera, aquí en amarillo. ¿Sí? Si nos recordamos la gráfica, cómo van, ¿no? Escaloncitos. Mira, de 1 cerrado hasta 2 abierto, porque en 2 ya salta, mira, acá arriba. De 2 cerrado hasta 3 abierto y luego salta otra vez.
Entonces lo mismo tenemos que hacer aquí. Entonces mira, si x está, o más bien, si x es mayor o igual que 1, pero menor que 2, entonces la función parte entera de x va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, la imagen sería 1. Para cualquier x mayor o igual que 1, pero menor que 2. Y si x es igual a 2, entonces la función parte entera de x es 2. ¿Sí? Por lo tanto, el recorrido de nuestra función h está formado por el 1 y por el 2. ¿Sí? Por la definición de la función parte entera, recuerden. Preguntitas, muchachos. ¿Sí estamos claros? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Buenos días, Oliver. Buenos días, Inge. Vas entrando, ¿no es cierto? Bandido, ya te ¿Qué? descubrí. Ya. En la casa de Oliver las sábanas pesan más que en nuestras casas. A ver, vamos a hacer, ustedes van a hacer el siguiente ejemplo. Les voy a plantear aquí y van a encontrar su primer recorrido del año. Su primer recorrido de muchos que vendrán. Vamos a cambiarle aquí a 2 y vamos a ponerle más 1. ¿Sí? Entonces, sea g una función que va de un medio abierto hasta 2 cerrado a los reales, que toma un x en este intervalo, y su imagen es la parte entera de x más 1. Encuentre el recorrido de g. ¿Ya? ¿Qué será? Unos 3 minutitos. Hasta cuarto para las 8. Vamos a trabajar, muchachos. Déjense ver. Ya, muy bien, Evelyn. Estás con sueño, Evelyn. Jordán, Dylan, Martín, Carolina, Leonel, ¿por dónde andas? Por Narnia creo que estás. Gaby, Anthony, muy bien. No te duermas, Dominica. Sí, ya empiezan a cambiar los días. Ya poco a poco el sol va a empezar a entrar por mi ventana. Sí. Entonces, si ven cada día la sombra que está atrás amarilla se va a ir haciendo cada vez más grande. Clara noción de que nos estamos moviendo a velocidades extremadamente grandes. Por algún extraño motivo, no perecemos en ese movimiento planetario.
A ver. ¿Qué les dio? El recorrido de G es igual a 1. No te escuché, ¿puedes repetir? Ya, el recorrido de G es 1 y 3. 1 y 3. Creo que te Sí. falta un número. Un numerito creo que te falta ahí. El 2. El recorrido 1, debería 2, ser 3. 1, 2 y 3. Exacto. Sí. ¿Y cómo haríamos la división? Miren. Estoy en el intervalo de un medio abierto a 2 cerrado. Entonces debería decir primero si un medio es menor que x y es menor que 1. ¿Sí? O sea, en esta primera parte, la función parte entera de x va a ser 0. ¿Sí? Luego la parte entera de x más 1 sería 1. En el siguiente intervalo que se formaría, en base a la definición de parte entera, ojo, sería de 1 menor o igual que x menor que 2. Aquí aparece el 2. ¿Sí? Porque la parte entera de x sería 1. Y luego si le sumas 1, esto sería 2. ¿Sí? Y la última es si x es igual a 2. ¿Sí? Si x es 2, entonces la parte entera de x va a ser 2 también. Luego, esto sumado a 1 sería 3. Entonces, por lo tanto, el recorrido de nuestra función g está formado por los elementos 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí lo tendríamos. A ver. Bien. La siguiente parte de la clase, que va a continuar hasta la siguiente clase, voy a analizar recorridos de funciones muy habituales en nuestro trabajo. ¿Sí? O sea, en lo que vamos a empezar a ver, aparecerán funciones cuadráticas, funciones racionales, valores absolutos, etc. Entonces son funciones elementales, se les suele llamar, las que vamos a calcular su recorrido. ¿Sí? Entonces, la primera que voy a ver es esta función que va de los reales a los reales. Tomando un x en los reales, su imagen es 1 menos x sobre 2. ¿Sí? Perdón. Nota que el dominio son los reales y el conjunto de llegada son los reales también. Entonces, ¿cuál será el recorrido? Para encontrar el recorrido hay dos formas. ¿Sí? Dependerá del tipo de función cuál puedas usar. ¿Sí? El 1 es el de, podríamos llamarle construir la imagen, ¿sí? O reconstruir la imagen. Y el otro es el de sustitución, ¿sí? Voy a hacerle los dos para que pues, le vean cómo es, ¿sí? Cómo se trabajaría estos casos. A ver, primeramente, el dominio de nuestra función son todos los reales. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El dominio son todos los reales.
Además, y, que le llamamos la imagen de x respecto de f, es 1 menos x sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, y es igual a 1 menos x sobre 2. Y lo que voy a empezar a hacer es voy a sustituir. ¿Sí? Primero voy a despejar x y luego voy a sustituir. Entonces, miren. ¿Qué me quedaría? Que y menos 1 es igual a menos x sobre 2. ¿Sí? Y que si multiplico por menos 1/2, me quedaría 1 menos y sobre 2, ¿no? No, perdón. Equivocación. Me equivoqué. Me quedaría menos 2y, perdón, así, más 2. Esto nos quedaría igual a x. ¿Sí, no? Entonces nota que x es 2 menos 2y. ¿Estamos? Entonces, como x es un número real, ¿por qué sé que x es un número real, muchachos? Por el dominio. ¿Sí? Que el dominio de f sea igual a los reales. Como mis x pertenecen a los reales, x pertenecerán al dominio. Y viceversa, porque son iguales. Entonces, miren, como x es un número real, luego sustituyendo, 2 menos 2y también es un número real. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde saqué esto? Ojo, de aquí, que es una verdad. Y luego estoy sustituyendo acá. Entonces, mira, 2 menos y, 2 menos 2y es un número real. Muchachos, si 2 menos 2y es un número real, ¿qué podría decir de y? Es un número real también. Necesariamente. No podría ser otra cosa. Por lo tanto, y es un real. ¿Sí? Ahora, lo que estábamos nosotros buscando es el recorrido. El conjunto de todas las imágenes. Y aquí te dice claramente que y pertenece a los reales. Entonces, de esta última, de que y pertenece a los reales, podemos concluir que el recorrido de f igual, son los mismos reales. ¿Sí? Entonces, este primer método hemos sustituido. ¿Sí? Entonces, el recorrido de la función son todos los reales. Y luego veremos que esto es una línea recta. ¿Sí? Se llama la función afín. Pero luego. El otro método. Mira. Otra forma. ¿Cuál va a ser la otra forma? Como el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? Y los reales yo los puedo escribir como la unión del intervalo de menos infinito a 0 unido de 0 cerrado más infinito. Esto va a ser algo frecuente que vamos a ver. ¿Sí? Separar en negativos y en mayores iguales que 0. ¿Sí? Entonces, el dominio de f va a ser igual a esta unión. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, x va a pertenecer a esta unión. ¿Ya? Ahora, como x pertenece a esta unión de estos dos intervalos,
Esto es equivalente, lógicamente, por definición de unión, a que x pertenece al intervalo de menos infinito a 0 o a que x pertenece al intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces tengo dos casos por trabajar. Llamémosle 1 y 2. Voy al primero. Si x pertenece al intervalo de menos infinito a 0. ¿Sí? Entonces, mire, decir que x pertenezca al intervalo de menos infinito a 0, sí, implicaría de que x es menor que 0, ¿están de acuerdo? Quiero ver que me sigan. Si me siguen, ya gracias, Sí. Leslie. Chévere. O likes ahí en la pantalla para ver que me están siguiendo. Ya, muy bien. Kernel, Andrés, chévere. Shirley, Martín, bueno. Vamos acá. Ahora, ¿y qué es el propósito del recorrido? O sea, encontrar el conjunto de las imágenes. ¿Sí? Una vez de que encontrar ese conjunto de las imágenes, yo ya estoy encontrando el recorrido. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es construir la imagen. Acuérdate que la imagen es 1 menos x sobre 2. Entonces voy a utilizar mis propiedades de orden, los teoremas de orden. Ya hicimos algo parecido en orden, ¿eh? Antes de entrar a los intervalos repasamos esto. Entonces construirla. Y es precisamente porque sabía que íbamos a usar acá. Entonces ya tienen una cierta experticia ustedes en esto. Miren, x es menor a 0, tengo que reconstruir 1 menos x sobre 2. Voy a hacer explícito aquí y vamos a ponerle justamente aquí. Reconstruyamos y, que es la imagen de x respecto de f, que es 1 menos x sobre 2. Es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que debería escribirlo es multiplicar por menos un medio. Si multiplico por menos un medio, cambia el sentido de la desigualdad, porque menos un medio es negativo. Y luego le sumo 1. ¿Sí? Pero como 1 menos x sobre 2 es y, entonces me quedaría que y es mayor a 1. Y decir que y es mayor que 1 implica que y pertenece al intervalo de 1 más infinito, ¿cierto? Primera conclusión que saco. Y pertenece al intervalo de 1 más infinito. Vamos con la siguiente parte. Número 2. Que es si x pertenece ahora al intervalo de 0 a más infinito. Entonces, tengo que x pertenece al intervalo de 0 a más infinito, que de aquí se deduce que x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y hago lo mismo. Entonces multiplico por menos un medio. Menos de x sobre 2 cambia el sentido de la desigualdad. Sumo 1. 1 menos x sobre 2 menor o igual que 1. Pero y es 1 menos x sobre 2. Sustituyo. Y sería menor o igual que 1. ¿Sí? En otras palabras, si y es menor o igual que 1, y pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Cerrado en 1. ¿Sí? Entonces mira, en los dos casos que se abrieron, y es de 1 a más infinito, abierto en 1, y el otro es de menos infinito a 1 cerrado. Entonces ya viene mi conclusión. Como y pertenece al intervalo de menos infinito a 1, o y pertenece al intervalo de 1 a más infinito, esto es equivalente lógicamente a decir que y pertenece a la unión de estas dos. Y la unión de estos dos intervalos, ¿qué te da? Los reales. Los reales. Por lo tanto,
el recorrido de mi función g son los reales. ¿Qué? Es lo mismo que sacamos acá. Ah, perdón, no ha sido G, ha sido F. Perdón, aquí lo voy a corregir. Y una pregunta, ¿y ahí no sería excepto el cero? Porque ahí no está incluyendo el cero en ese intervalo. ¿Cómo? El 0 está de menos infinito a 1. Ahí está el 0. Ah, ya, perdón, sí, ya lo vi. Ajá, Sí, entonces sí. ahí sí, ajá. Acá igual sí estoy incluyendo el 0, ¿no? De 0 cerrado a más infinito y de menos infinito a 0. Porque los reales los estoy dividiendo en negativos y en mayores o iguales que 0. Y esto será muy frecuente. Ya van a ver en otros ejercicios. Frecuentemente vamos a hacer eso. ¿Alguna otra duda? Miren, este análisis le hicimos porque el dominio era todos los reales. ¿Sí? Entonces nos tocó analizar así. No había otra escapatoria. Pero mira ahora esta expresión. Le voy a cambiar aquí. Vamos a ponerle allá. Y se determina el recorrido de mi función, que va de menos 1 cerrado a 3 abierto a los reales. Tomo un x y su imagen es 3x menos 2. Así serán las formas de las imágenes. 3x menos 2. ¿Sí? Este igual le voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? De las dos maneras lo vamos a hacer. Y luego ya me decantaré por solo una de ellas, para los siguientes ejemplos. Entonces, mira, dice, determina el recorrido. Ahora, primero lo primero, ¿no? Lo que sabemos. Sabemos que el dominio de f es igual al intervalo de menos 1 a 3. ¿Sí? Es decir, nuestras x pertenecen a este intervalo. Además, y, que es la imagen de x respecto de f, es 3x menos 2. ¿Sí? Entonces, empezamos, mire. Voy a hacer primero la de reconstruir. Vamos reconstruyendo. X pertenece al intervalo de menos 1 a 3. ¿Sí? Y de aquí yo puedo deducir que menos 1 es menor o igual que x y es menor que 3. ¿Estamos? Quiero que me vayan siguiendo ahora. Menos 1, menor o igual que x, menor que 3. Definición de intervalos. Empiezo a reconstruir la imagen. Para ello, primero debería multiplicar por 3 y luego debería restar 2. Entonces multiplico por 3. Número positivo me quedaría menos 3, menor o igual a 3x, menor a 9. Restamos 2. Menos 3 menos 2 menos 5. 3x menos 2. 9 menos 2, 7. Estoy haciendo la aditiva del orden, ¿no? Primero hice multiplicativa y luego hice aditiva. Pero y era 3x menos 2. Entonces sustituyo. Menos 5 menor o igual que y menor que 7. Es decir, si y es mayor o igual que menos 5 y menor que 7, y pertenece al intervalo de menos 5 a 7. Pero yo lo que estaba buscando era precisamente ese conjunto en donde se encuentran las imágenes. Y aquí claramente ya me está diciendo y pertenece al intervalo de menos 5 a 7. Entonces, por lo tanto, el recorrido de f es este intervalo. ¿Sí? De menos 5 cerrado a 7 abierto. Ahí están mis imágenes, ahí están mis yes. ¿Sí?
Hagámosle de otra forma. Otra forma. ¿Cómo sería la otra forma? Igual. Empezaría diciendo esto mismo, ¿no? Empezaríamos diciendo esto mismo. Sabemos que el dominio de f es el intervalo de -1 cerrado a 3 abierto, es decir, x pertenece a este intervalo. Además, esta sería la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es de sustitución, verán. Entonces, lo que voy a hacer es despejar x aquí y luego sustituirla acá. ¿Sí? Y miren, y es igual a 3x menos 2. Entonces, y más 2 es igual a 3x, de donde x sería y más 2 sobre 3. ¿Sí? Luego, como x pertenece al intervalo de -1 a 3, entonces y más 2 sobre 3 pertenece al intervalo de -1 a 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es igual a y más 2 sobre 3, ¿no? Estoy sustituyendo. Y esto ya habíamos hecho en clases pasadas, cuando vimos intervalos. Entonces me quedaría, mira, que -1 es menor o igual a y más 2 sobre 3, y esto es menor que 3. Y aquí pues ya me toca indagar en dónde está y. Entonces, ¿qué haría? Multiplicativa. ¿Por quién? Por 3. Entonces sería menos 3. 3 sobre 3 sería 1 y me queda y más 2. Y 3 por 3, 9. Y finalmente aquí me tocaría restar 2. Menos 3 restado 2, menos 5. Y más 2 menos 2y. 9 menos 2, 7. ¿Sí? Este intervalo significa que y pertenece, esta desigualdad, perdón, significa que y pertenece a este intervalo. ¿Sí? Y como eso era lo que estaba buscando, ¿sí? Entonces por lo tanto, el recorrido de mi función es este intervalo. Menos 5 cerrado a 7 abierto. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Joan, Ahí arriba. Sí, escucho. se escucha entrecortado. Ahí mejor. No, no te escucho bien. Se escucha como un robot. ¿Sí lo escuchan? ¿O soy yo? No, ingeniero. No, no se le escucha. No se escucha bien, Joan. Puedes escribir en el chat, ¿ya? No sé si es problema de tu conexión o del micro. En el chat puedes escribir la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bien, entonces dos formas. Personalmente a mí me gusta la de reconstruir, ¿sí? Pero en los casos que no se puedan, ya tocará sustituir, ¿sí? A ver, intenta otra vez hablar. Aló, sí, ¿me oye? Sí, aló, buenos días. Te escucho. Le decía Ibra, es para que es igual a 3x menos 2. No habría cómo sustituirle por -1, luego por 3, y ya daría igual.
¿En qué parte dices? Ahí donde está el y igual a 3x menos 2. Ujú. Ahí se le sustituye el primero por menos 1 y luego por 3. Y ya daría. Ah, ya te entiendo. No. No es una práctica correcta. Eso solamente funciona para las lineales y las funciones afines. ¿Ya? Para el resto de funciones, eso que tú me dices, sustituir los extremos, no, no va a funcionar. Entonces, por eso ni siquiera lo he mencionado. Ah, Dale. sí, gracias. Y una cosa más. Puedes sustituir el 3. Pero es que, como es intervalo, el resultado que te daría se le pone también en intervalo abierto. Pero el 3 no forma parte del dominio de la función. Entonces yo no podría sacar la imagen de 3 respecto de f. Ok, gracias. Sí me entiendes a lo que voy. Sí, sí. Ujú. Entonces yo no podría decir que la imagen de 3 respecto de f es 7, porque 3 no pertenece a la función. ¿Sí? Si fueran cerrados, tal vez, pero no. Justamente esto que me mencionas es algo que van a ver en cálculo el siguiente semestre. Esperemos. Se llaman los límites de una función. Entonces yo me podría acercar tanto al 3 como quisiera, ¿sí? Por la densidad de los números reales, ¿no es cierto? Me voy acercando, 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 acercando al 3. 2.9, 2.99, 2.999 y llego a ver de que se va acercando al 7, ¿sí? Entonces no es de que he sacado la imagen de 3 respecto de f, no. Lo que he sacado es el límite. O sea, me estoy acercando tanto como quiera a ese valor, que puedo intuir de que ese y debería ser 7, ¿sí? Pero pues a estas alturas no tenemos todavía estas herramientas. Entonces nos toca trabajar así, Joan. Dale. Ya, gracias. Sí, muy buena pregunta. Que tal vez algunos estaban con ese interrogante también. Espera un cachito, voy a conectar la compu. Ya. A ver, vamos con otro. A ver, este le voy a hacer yo. Y el que viene ya les toca a ustedes. Dice, determina el recorrido de esta función. Vamos a hacerle unos pequeños cambios. Vamos a ponerle... Ahí. Ya, -1, está bien. A ver, entonces miren, empezamos. Como el dominio de mi función es el intervalo que va de menos infinito a menos 1, ¿sí? Tenemos que nuestras x pertenecen a este intervalo, ¿sí? Además, y, que es la imagen de x respecto de f, sabemos que es 2 menos 4x, ¿sí? Entonces, voy a hacer solamente un método. Voy a reconstruir, que es el que les dije que personalmente me agrada. X pertenece de menos infinito a menos 1. Y otra vez, o sea, si ya no es posible reconstruir, tengo que ir por el otro. Esto significa que X es menor a menos 1. ¿Sí? Entonces, empiezo a reconstruir la imagen. Multiplico por menos 4. Menos 4x cambia el sentido de la desigualdad. Menos 4 es negativo, sumo 2.
¿sí? 2 menos 4x es y. O sea, y es mayor a 6. ¿Sí? Y si y es mayor que 6, significa que y pertenece al intervalo de 6 a más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, el recorrido de mi función es de 6 a más infinito. ¿Por qué? Porque los y pertenecen a ese intervalo, las imágenes. ¿Sí? A ver. Les toca hacer a ustedes. Preguntitas de este. A ver, dice, determine el recorrido. Vamos a hacer unas modificaciones aquí. Y acá pongámosle ah. Determina el recorrido de la función que va de menos 4 abierto a 1 cerrado a los reales, que tomando un x en ese intervalo, su imagen será 5 medios menos 2x. ¿Sí? Para el método que ustedes quieran. Manos a la obra. Unos 4 minutitos. Si ya tienen, me pueden decir para ya empezar a desarrollarlo. Eso, muy bien. Prendamos las camaritas y a trabajar, por favor. Gracias.
¿Cómo nos fue? Vamos, un minutito más. A ver. ¿Qué les quedó? Martín, ¿qué te quedó? Ahí. El intervalo cerrado. A ver, el intervalo de un medio cerrado con 21 medios abiertos. De 1 a 21 medios. Dice. A ver. Vamos a ver. Entonces, gracias Martín. Empecemos diciendo que conocemos que el dominio de nuestra función es este intervalo, ¿sí? Y además, y, que es la imagen de x respecto de f, es 5 medios menos 2x, ¿sí? Entonces, parto de lo que sé, del dominio. O sea, parto de que x es un elemento de menos 4 a 1, ¿sí? Y de aquí deduzco de que menos 4 es menor que x y que x es menor o igual que 1. Empiezo a reconstruir. Multiplico por menos 2. Cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me quedaría menos 4 por menos 2, 8. Menos 2x menos 2. Y aquí me tocaría sumar 5 medios. Me queda 8 más 5 medios. 5 medios menos 2x. 5 medios menos 2. ¿Sí? Entonces, esto para que no usen cálculo, o sea, 8 en fracción de 2 sería 16 medios, ¿no? 5 medios menos 2x es y. Y 5 medios menos 2, 2 en fracción de 2 sería 4 medios. Entonces 16 medios más 5 medios, sumo los numeradores. 21 medios y 5 menos 4, 1 medio. Entonces, por lo tanto, y pertenece, aquí me estoy olvidando, y pertenece al intervalo de un medio cerrado a 21 medios abierto. Sí, así como habías dicho. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función es este. ¿Sí? Muy bien. Súper. Chévere, Martín. Sí, sí llegaron a esa respuesta. Dylan, Evelyn, bien. Dome, casi. Leonel, chévere. Shirley, Andrés, ¿cómo les fue? Oliver. Yo ¿Cómo no, están? profe, ya llegué a el 21, sobre todo. Ah, ya te faltó. Bueno, le corriges, ¿no? Porfa. Jair, Grace, ¿cómo les fue? Juliana, John. Catherine. Valeria, Roberto. Si no lo lograron, pues le corrigen, porfa, y aquí está la resolución.
Bien, estos son polinomios de grado 1, ¿sí? Lo que hemos estado viendo como imágenes. Podemos avanzar, irnos a polinomios de grado 2. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Acuérdate, ¿cuál es la misión? Encontrar a qué conjunto pertenecen las y, o sea, encontrar el conjunto de imágenes. Y voy a empezar con este ejemplo. ¿Sí? Dice, determine el recorrido de la función, recorrido de f. Si f es una función que va de los reales a los reales, que tomando un x en los reales, me devuelve x cuadrado menos 2x más 5. ¿Sí? Y de igual manera, le voy a hacer de las dos maneras. ¿Sí? O sea, las dos formas que vimos. Reconstruyendo y sustituyendo. Ya luego yo tomaré una decisión y me decantaré por un método y ustedes también pues igual harán lo mismo, ¿no? Entonces, empezamos así. Y aquí influyen las propiedades, ¿ah? Aquí influyen las propiedades de los números reales, porque estamos trabajando en funciones reales, dominios reales. Entonces sabemos que el dominio de nuestra función son los reales y que y, que es la imagen de x respecto de f, es x cuadrado menos 2x más 5. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, yo sabría de que x es un real. Cualquier x que yo tome va a ser un número real. ¿Cierto? Y luego, yo sé que y es igual a x cuadrado menos 2x más 5. Y lo que vamos a hacer es, vamos a despejar x. Ahora, así como está, yo no podría despejar x porque dice x cuadrado y dice 2x aquí. O sea, ¿cómo le despejo al x? Siempre me va a quedar un x ahí a la derecha o a la izquierda. No podría. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es completar el trinomio cuadrado perfecto. Algo que ustedes ya manejan a la perfección. Completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si y es igual a x cuadrado menos 2x más 5, y sería igual a x cuadrado, ¿sí? Menos 2x más 1, más 5 menos 1. Es decir, esto es igual a x menos 1 elevado al cuadrado más 4. ¿Sí? Pues eso es y. Ojo. Entonces, como y es igual a x menos 1 al cuadrado más 4, entonces voy a despejarle. Ahora sí puedo. Porque y menos 4 será x menos 1 al cuadrado. Y luego necesitaría la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces la raíz cuadrada de y menos 4 es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado. Pero ojo, aquí le voy a poner en color naranja. Para yo, si tengo que a es igual a b, y de aquí deduzco que la raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada de b, tanto a como b deben ser positivos, ¿no? No sé si se acuerdan ese teorema. Si no se acuerdan, aquí está. Si a y b son positivos, ¿sí? Y a es igual a b, entonces la raíz cuadrada de a es igual a la raíz cuadrada de b. Y menos 4, pues no tendría ni idea de qué es, ¿no? Entonces, para poder aplicar la raíz cuadrada,
y menos 4 debería ser un número mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué te va a quedar? Que la raíz cuadrada de y menos 4 es igual al valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Donde y es mayor o igual que 4. ¿Estamos? Ahora bien, en este instante, pues yo podría empezar a trabajar cada uno de los casos que se van a dar en el valor absoluto. ¿Sí? Entonces mira cómo lo voy a hacer. El propósito era despejar x. ¿Sí? Pero nota de que x es cualquier número real. ¿Sí? Y cualquier número real te va a dar que esto es positivo. ¿Sí? Y cualquier y real que sea mayor o igual que 4, también te dará que esto es positivo y que sean iguales. ¿Sí? Entonces esto ya se está cumpliendo. ¿Sí? Esto ya se está cumpliendo, pero se está cumpliendo ¿para qué valores? Voy a poner aquí. Esto último es verdadero. Pero es verdadero para cualquier x real y para los y's que pertenezcan al intervalo de 4 a más infinito. ¿Sí? Y yo lo que estaba buscando eran las imágenes en donde deberían estar. Y las imágenes están de 4 a más infinito. Es decir, por lo tanto, el recorrido de mi función irá de 4 a más infinito. Esto solamente hacemos cuando el dominio son los reales. ¿Ah? Ya voy a poner otros ejemplos para que vean cómo es el trato. ¿Sí? Para que vean cómo es el tratamiento. Porque aquí en el valor absoluto de x menos 1, para cualquier número real, ese número va a ser siempre positivo. ¿Sí? Si x es mayor que 1, x menos 1 es igual al valor absoluto de x menos 1. Si x es menor que 1, x menos 1 será el inverso aditivo de x menos 1. O sea, eso se va a cumplir para cualquier número real. El recorrido es este. ¿Sí? 4 cerrado más infinito. Quiero que vean la sutil diferencia con otro ejemplo, en donde ya el dominio no sea los reales, sino ya sea un intervalo. Por ejemplo, este. ¿Sí? Vámonos acá. Bien. Dice, determina el recorrido de la función f. Si f es una función que va de menos 2 abierto a 20 abierto a los reales, tomo un x en este intervalo y me devuelve x cuadrado menos 2x más 7. ¿Sí? Entonces miren cómo vamos a trabajar aquí. Voy a hacer el mismo procedimiento anterior. Entonces miren, dice, sabemos que el dominio de nuestra función es este intervalo. ¿Sí? Es decir, nuestra x pertenece al intervalo de menos 2 a 20. Además, y, que es la imagen de x respecto de f, es x cuadrado menos 2x más 7. Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? O sea, ya de cajón, muchachos. Sin pensarlo dos veces. Y esto es porque no solamente sirve aquí, sino en otras cosas que veamos después. Cuando tú veas un polinomio de grado 2, completa el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Porque ahorita nos va a servir en recorrido. Luego en las gráficas también nos va a servir. En monotonía también nos va a servir. ¿Sí? Siguiente semestre, cuando estés haciendo derivadas integrales, también te va a servir. ¿Sí?
completando el trinomio cuadrado perfecto, tenemos que x cuadrado menos 2x más 7 sería igual a x cuadrado menos 2x más 1 más 7 menos 1, o sea, x menos 1 al cuadrado más 6. ¿Sí? Es decir, y es igual a esto, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar con este proceso de encontrar el recorrido. Como x pertenece al intervalo de menos 2 a 20, ¿sí? Y y es igual a x menos 1 al cuadrado más 6, ¿sí? Voy a ponerle aquí, despejemos x. Entonces, voy a hacer el de sustitución, primerito. Método de sustitución. Entonces me quedaría así, mira. Y es igual a x menos 1 al cuadrado más 6. Y de aquí yo puedo deducir que y menos 6 es igual a x menos 1 al cuadrado. Luego, la raíz cuadrada de y menos 6 es igual al valor absoluto de x menos 1. Y ojo, donde y menos 6 deba ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero aquí ya no puedo hacer lo mismo del ejercicio anterior. Ya sacar la conclusión de 1. O sea, yo podría decir, y es mayor o igual que 6, pero no, porque ya el dominio no son todos los reales. El dominio es de menos 2 a 20 nada más. ¿Sí? Abusaré un poquito de sus conocimientos del colegio. Una función cuadrática de este estilo que estamos dibujando, su forma es esta. ¿Ya? Pero su forma es esta siempre y cuando o bien el dominio sea todos los reales o un conjunto simétrico respecto a este puntito que se llama vértice. ¿Sí? Pero si yo tengo un dominio, entre comillas, recortado, restringido, que no es los reales, y yo a esta gráfica, parábola, tal vez ya no es tan parábola, tal vez es así nada más. ¿Sí? Y supongamos que aquí es el menos 2 y acá está el 20. ¿Sí? O digamos que toma un intervalo solamente de aquí, acá. Entonces ya tu curva, pues ni tan parábola, es una curva aquí así, nada más así. ¿Ya? Entonces, en esta instancia ya nos toca hacer un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque el dominio ya no son todos los reales. Es un intervalo de menos 2 a 20. ¿Y quién nos va a salvar? El valor absoluto. ¿Sí? Por la definición de valor absoluto, el valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0 y al inverso aditivo de x menos 1 si x menos 1 es menor que 0, ¿cierto? Y esto sería lo mismo que decir x menos 1 si x es mayor o igual que 1 y 1 menos x si x es menor que 1. ¿Sí? Resolviendo, ¿no? Ahora, mira que tu valor absoluto es igual a x menos 1. ¿Sí? Si x es mayor o igual que 1, pero no va a irse de 1 al infinito, va a irse de 1 hasta 20 nada más. ¿Sí? Y fíjate que tu valor absoluto de x menos 1 es 1 menos x, pero si x es menor que 1, pero no va a irse hasta el infinito negativo, sino que solamente hasta el menos 2. Entonces me toca analizar esto por dos casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el primer caso? Vamos a poner en color naranja. Si x pertenece
al intervalo de 1 hasta 20. ¿Sí? ¿Por qué de 1 hasta 20? Porque x pertenece de menos 2 a 20. Entonces no podemos ir más allá, porque más allá ya la función está definida. Entonces solamente tengo que trabajar de 1 hasta 20. Y de 1 hasta 20 el valor absoluto de x menos 1 sería x menos 1 nada más. El otro intervalo que vamos a trabajar es si x pertenece al intervalo de menos 2 a 1. ¿Por qué de menos 2 a 1? Porque x es menor que 1. ¿Sí? Pero no va a irse hasta menos infinito, sino solamente hasta el menos 2. ¿Sí? Entonces, estos dos hay que analizarlos. Voy a hacer primero el primero. ¿Sí? Empezar por el comienzo, como dice. Entonces, mira, si x pertenece al intervalo de 1 cerrado hasta 20, ¿sí? Nos habíamos quedado aquí. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado ahí. Entonces, yo no puedo coger y eliminar los valores absolutos para eliminar x, ¿no? O sea, yo necesito eliminar estos valores absolutos basado en algo. Y en lo que estoy basándome es de que ahora x está en el intervalo de 1 a 20. Entonces, como sé que x está en el intervalo de 1 a 20, entonces yo puedo decir que la raíz cuadrada de y menos 6 es igual a x menos 1. ¿Sí? Estando en el intervalo de menos 2 a 20, yo no podía eliminar los valores absolutos, porque no sabía si es que el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1 o es 1 menos x, si le ven la diferencia. De ahí la necesidad, o sea, para seguir avanzando es necesario hacer esta división. ¿Sí? Y no me estoy inventando nada, eso dice la definición. Entonces, mira, y aquí ya tengo eliminado el valor absoluto porque estoy trabajando aquí. Y simple y llanamente, x será 1 más la raíz cuadrada de y menos 6. Despejado x. Luego, pues nosotros en donde estamos trabajando, pertenece al intervalo de 1 a 20. ¿Sí? Lo que significa que 1 es menor o igual que x menor que 20. Y lo que hago es sustituir. Entonces vamos a ponerle aquí la palabrita sustituir para que no te me pierdas. Sustituyendo lo anterior. Entonces, miren, sustituyo esto aquí, me quedaría 1 menor o igual que 1 más la raíz cuadrada de y menos 6 menor a 20. ¿Sí? Y mi propósito sería descubrir en dónde está y. Aplico los teoremas de orden. Necesito restar 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Me queda raíz cuadrada de y menos 6. Y aquí me queda 19. Elevo al cuadrado. Y puedo hacerlo porque son números positivos. ¿Ah? Entonces me quedaría 0. Raíz cuadrada elevada al cuadrado es y menos 6. Y aquí 19 al cuadrado. Sumo 6. 6 menor que y. Y 19 al cuadrado. Tengo ese dato. Más 6 son 367. ¿Sí? Listo. Entonces de aquí puedo deducir que y pertenece al intervalo de 6 a 367. En esta primera parte. Voy ahora con la segunda. Inge, disculpe, no es cerrado. No es cerrado. Sí, es cerrado, perdón. Aquí, ¿no es cierto? Me estaba olvidando. Tienes toda la razón, Martín. Sí, ¿no? Sí. Gracias. Segundo caso. X pertenece al intervalo de menos 2 a 1 y y sigue siendo mayor o igual que 6, ojo.
¿sí? Con la restricción que pusimos acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que este numerito, voy a pasarlo acá, ¿sí? Como estoy de menos 2 a 1, mira cómo se comporta tu valor absoluto, como 1 menos x, ¿sí? Porque es menor a 1, pero hasta menos 2 nada más. Entonces ya puedo eliminar el valor absoluto porque ya sé que en ese intervalo se comporta así. Entonces me quedaría que x es igual a 1 menos la raíz cuadrada de y menos 6. ¿Sí? Luego, sabemos que x pertenece al intervalo de menos 2 a 1. Es decir, menos 2 menor que x menor que 1. Sustituyo este x. Menos 2 menor que 1 menos la raíz cuadrada de y menos 6 menor a 1. Y empiezo a ver en dónde está y. Resto 1, menos 3, y 1 menos 1, 0. Voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Entonces, multiplicando por menos 1 me quedaría 3 mayor que la raíz cuadrada de y menos 6 mayor que 0. ¿Sí? Nota que tanto 3 como la raíz cuadrada de y menos 6 son positivos. Entonces, sí puedo elevarlos al cuadrado. Me quedaría 9 mayor que y menos 6 mayor que 0. Y finalmente sumo 6. 15 mayor que y mayor que 6. Es decir, y pertenece al intervalo de 6 a 15. ¿Sí? Finalmente ya puedo dar una conclusión. Nota que a nuestro intervalo de menos 2 a 20, que es el dominio, lo dividimos en dos partes y sacamos y en estas dos partes a donde pertenece. Entonces puedo decir, como y pertenece al intervalo de 6 a 367, que es lo que sacamos primero, o y pertenece al intervalo de 6 a 15, que es lo que sacamos después, ¿sí? Esto es equivalente a que y pertenece a la unión de estos dos intervalos. ¿Sí? Voy a unirlo porque trabajé en dos, o sea, dividí en dos partes a mi dominio. Y la unión de estos dos, ¿sí? Es unión, ojo, no intersección. La unión de estos dos me daría que y pertenece al intervalo de 6 cerrado a 367. ¿Por qué? Porque este es subconjunto del que está acá. ¿Sí? Si A es subconjunto de B, la unión de A y B es B. Es un teorema. ¿Sí? Entonces me queda esto mismo, incluido el 6. Por lo tanto, el recorrido de F es este intervalo. ¿Sí? Entonces, mira, no ha sido de 6 a más infinito como inicialmente pensábamos. O sea, mayor o igual que 6. ¿Sí? Aquí en la derecha. Sino ha sido solamente hasta el 367. ¿Sí? Y gráficamente esto se puede entender de 6 a 15, algo así, y luego hace esto, si graficáramos. ¿Ya? Pero luego vamos a ver gráficas. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Todo ¿No? Todo bien. Voy a hacer la otra forma. ¿Ya? Y con eso ya terminamos por hoy. Otra forma. Todo sale con azul. Entonces lo único que voy a copiar es esto, que sería lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer no es sustituir, sino reconstruir la imagen.
Entonces, miren, sabemos el dominio y tengo la imagen aquí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo sé que X pertenece al intervalo de menos 2 a 20. Esto implicaría que menos 2 es menor que X y es menor que 20. ¿Ya? Ahora, voy a reconstruir. Reconstruyendo la imagen. Entonces, lo primero que debería hacer es restarle 1, ¿cierto? Me quedaría menos 3 menor que X menos 1 menor a 19. Y luego lo que debería hacer es elevarle al cuadrado. Pero aquí tengo un problema. Porque X menos 1 está entre un negativo y un positivo. Entonces, por la tricotomía yo no tengo idea de qué número es X menos 1. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser el 0 inclusive. ¿Sí? Acuérdate de estos dos teoremas. Voy a escribirlo aquí. Si A es mayor que B y B es mayor que 0, entonces A al cuadrado es mayor que B al cuadrado y es mayor que 0. Y el otro, si A es menor que B y B es menor a 0, entonces A al cuadrado es mayor que B al cuadrado y es mayor que 0. ¿Sí? Es decir, si mis dos números ordenados son positivos, el cuadrado de sus números sigue en el mismo orden y serán positivos. Si dos números ordenados son negativos, el cuadrado de sus números invierte su orden y serán ahora positivos. Pero no me dice nada y no hay teorema para eso, ¿sí? Porque no se puede aplicar entre positivos y negativos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, yo estoy con este inconveniente. Tengo este intervalo, ¿sí? Y mi problema es precisamente trabajar en positivos y negativos. Entonces, no lo veamos como un problema, veámosle como una alternativa a que yo puedo primero tomar este intervalo en donde sé que son solo negativos y luego puedo tomar este intervalo en donde sé que son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Es decir, muchachos, y aquí lo voy a poner con otro color, a este mismo intervalo lo puedo escribir así: menos 3 menor que X menos 1 menor a 0 o 0 menor o igual que X menos 1 menor que 19. ¿Sí? Estoy dividiendo mi intervalo en dos intervalos. En solo negativos, que vendría siendo este, y en mayores o iguales que 0, que vendría siendo el de la derecha. ¿Por qué y para qué hago esto? Para poder aplicar los teoremas correspondientes. Porque necesito conocer el cuadrado de estos números. ¿Sí? Cuando es negativo y cuando es positivo. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, ya en los negativos, si yo conozco su cuadrado, entonces me quedaría menos 3 al cuadrado. Mira, cambia el sentido. Mayor que X menos 1 al cuadrado, mayor que 0. O, en la segunda parte, son positivos, no cambia el sentido. 0 menor o igual que X menos 1 al cuadrado, menor que 19 al cuadrado. Finalmente, ¿qué debería hacer? Sumar 6. Menos 3 al cuadrado, 9. 9 y 6 son 15. Mayor que X menos 1 al cuadrado más 6, mayor que 6. O 6 menor o igual que X menos 1 al cuadrado más 6, menor que 19 al cuadrado más 6, que era 367, ¿no? Sí. Pero este numerito que está aquí y este numerito que está acá es Y. Entonces lo sustituimos. Me quedaría 15 es mayor que Y, mayor que 6. O 6 es menor o igual que Y, menor que 367. La cual implica que Y pertenece al intervalo, siempre el menor primero, ¿no? De 6 a 15. O Y pertenece al intervalo de 6 a 367. Esta es la definición de unión. Y pertenece al intervalo de 6 a 15, unido
con el intervalo de 6 a 367. La unión entre estos dos pues dará a luz el siguiente conjunto. ¿Sí? Por lo tanto, el recorrido de F es de 6 a 367. Lo mismo que sacamos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuál les gusta más? ¿El primero o el segundo? El segundo. Lo fácil, ¿no? A ver, ustedes deberían estar en la capacidad de poder desarrollar los dos, ¿sí? Deberían estar en esa capacidad. No sé si tienen preguntas. Preguntas. Por favor, yo necesito, bueno, más que yo, ustedes, es necesario recordar los teoremas, ¿ah? O sea, yo sé que ustedes para estudiar hacen sus apuntes, sus resúmenes. Tengan esos resúmenes ahí a la mano. Que estoy usando teoremas de números reales, de cuerpo, de orden. ¿Sí? A ver, ya para terminar y para no olvidarme. Voy a copiar estos dos ejercicios aquí en el cuaderno. Porfa, este fin de semana, hoy en la tarde, si tienen tiempito, revisen los ejercicios que hicimos. ¿Ya? Entiéndanle cómo hicimos. O sea, yo sé que esto hacen... A ver, hay programas que hacen esto, ¿ah? En el internet. Pero créanme, que yo me doy cuenta cuando usan un programa. ¿Sí? Es fácil darse cuenta. Entonces, por favor, aprendan a hacer esto. Sí, aprendan. Luego me lo van a agradecer. Les dejo estos dos ejercicios aquí, por si quieren repasar. Con todo esto yo voy a hacer la siguiente clase. Voy a hacer estos dos. Pero pues chévere, ¿no? Que tú lo hagas y luego vienes a clases y ya me salió lo mismo. Qué bien, ya estoy entendiendo. ¿Sí? He habilitado ya sus actividades. Están habilitadas 3. ¿Sí? La siguiente semana seguiré habilitando más actividades para que las sigan haciendo. El control de deberes va a ser el día miércoles y va a ser un mix entre complejos y trigonometría. ¿Sí? Mitad preguntas de complejos, mitad preguntas de trigonometría. Eso es. No sé si tienen alguna preguntita. Y disculpe, ¿hasta cuándo están esas actividades que dijo ahorita? Hasta la próxima semana están. Ya, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego.